Lo llaman love money, dinero del amor. Y es mucho, mucho dinero. Y se acumula con base en muy pequeños montos. Se trata de las remesas familiares, el dinerito, ese que con mucho sacrificio los inmigrantes de todas partes del mundo apartan para enviarlo a sus familiares en sus países de origen. Por mucho tiempo, los economistas pensaron que esas pequeñas sumas de dinero eran insignificantes. Hoy tengo en este estudio a Dilip Ratha. Es un estudioso, un hombre que sacó al mundo entero de ese error de creer que las remesas no importaban mucho. En el año 2003 fue el primero en calcular la verdadera suma global de las remesas. El resultado sorprendió a expertos y líderes del mundo entero. Según sus cálculos, el valor de las remesas era 51 veces mayor de lo que había estimado el Fondo Monetario Internacional. Una cantidad enorme, 3 veces más grande que todo el monto de toda la ayuda internacional, ese dinero que los países más ricos y algunas organizaciones le dan a otros países para ayudarlos al desarrollo. Dilip Ratha es un economista del desarrollo que trabaja en el Banco Mundial. Además, dirige CNOMAD, la Sociedad Global para el Estudio de la Inmigración y el Desarrollo. Ratha nació en un pequeño pueblo muy pobre en la India Oriental. Hizo un doctorado en el Instituto de Estadísticas de la India y se fue de su país. Desde entonces envía todos los meses dinero a su familia. Es decir, el economista Ratha vivió en carne propia la experiencia de las remesas. Esta es mi conversación con Dilip Ratha. Como sabemos, las remesas es este dinero que los inmigrantes en un país le mandan a sus familiares en otro país. Y esto ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Díganos cuánto. Cuando empezamos a monitorear las remesas en el 2002, estas representaban alrededor de 80.000 millones de dólares. Actualmente estamos hablando de cerca de 500.000 millones de dólares. Las remesas en países como Tayikistán representan alrededor de la mitad de sus economías. En Haití las remesas son también más de la mitad del ingreso total del país. Ellas cumplen una función de salvavidas económico en muchos países. Piense, por ejemplo, en los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Ellos tienen un ingreso que es mucho más del doble del ingreso nacional de El Salvador. Las remesas que ellos envían pueden representar hasta el 30% de sus ingresos. Y en América Latina hay la impresión de que las remesas son un fenómeno latinoamericano, que los números grandes son en México y Centroamérica, Colombia, Brasil y otros. Pero usted ha documentado con su investigación de que no, las remesas son un fenómeno mundial, es un fenómeno global. Denos ejemplos de esto. El volumen de las remesas en dólares que se envían a Asia Oriental y el Pacífico equivalen al doble de las remesas enviadas a Latinoamérica. India es el país que recibe más remesas en el mundo. Solo el año pasado recibió 70.000 millones de dólares. China recibió alrededor de 60.000 millones de dólares, seguida de Filipinas, con 23 o 24.000 millones de dólares. Y México está en el cuarto lugar. Y uno de los hallazgos muy interesantes de sus investigaciones es que las remesas se mantienen, el volumen se mantiene a pesar de que las economías entren en crisis. Absolutamente cierto. Nosotros estábamos sorprendidos en 2009, cuando en medio de la crisis financiera global, las remesas cayeron solo un 5%. Tenga en cuenta que en ese mismo periodo, entre 2007 y 2009, la inversión extranjera directa cayó aproximadamente 80%. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando hay una crisis, cuando hay una recesión como la que ha habido ahora, las empresas multinacionales y los bancos frenan sus inversiones internacionales, pero los inmigrantes no, siguen mandando dinero a sus familias. Sí, de hecho, en muchas situaciones de crisis las remesas tienden a aumentar, porque los migrantes tienden a ayudar más a sus familias en tiempos de crisis. Con ellas se adquieren bienes básicos para la familia, comida, ropa. Pero lo que es digno de atención es que las remesas también son utilizadas en gran medida para gastos de educación y salud, así que también puede entenderse como una inversión en capital humano. Adicionalmente, los migrantes proporcionan consejos a sus familias sobre cómo utilizar ese dinero. De alguna manera transmiten el conocimiento adquirido en los años en los que han vivido lejos de sus países respecto a qué puede funcionar.
Lo que nos está diciendo es que implícito en las remesas también hay una transferencia de valores, de formas de hacer las cosas. Cuando un inmigrante le dice a su familia, te mando dinero para que hagas esto, está también imponiendo una cierta manera de hacer las cosas. Exactamente, transmisión de valores. De hecho, a veces digo que las remesas son dinero con valor agregado. No es solo el dólar que está llegando al país, sino que viene acompañado de ciertas recomendaciones sobre qué hacer con él. Usted evidentemente tiene una opinión muy positiva acerca del impacto de las remesas. Sin embargo, las remesas también tienen críticos. Hay quienes piensan que las remesas sirven para drenar dinero de los países de donde están siendo enviados. Mire este comentario que ha hecho un miembro del Congreso de los Estados Unidos. Hay personas que han venido a los Estados Unidos legalmente a trabajar, pero también envían gran parte de sus ingresos fuera del país. Esas remesas están debilitando nuestra economía, pero México tendría un colapso económico sin ellas. Cuando usted oye esto, ¿qué piensa? Esa afirmación está basada en una falsa premisa, porque existe la creencia de que esos migrantes que están enviando dinero a sus países están disminuyendo el tamaño de nuestra economía, casi como si se estuvieran robando ese dinero. Sin embargo, todos estos migrantes están aquí para trabajar. A fin de cuentas, es una contribución neta al país en el que están trabajando. Las remesas tienen que ver con el fenómeno migratorio. Tiene que ver con las personas que dejan su país para ir a trabajar a otro país, de ahí mandan dinero. Pero todos estos países que reciben inmigrantes, muchos de ellos están tomando posturas mucho más agresivas, están limitando la entrada de inmigrantes. Incluso hay algunos que están obligando a los inmigrantes a devolverse a sus países, lo que se llama la repatriación forzada. Eso está teniendo consecuencias sobre las remesas. Es cierto, y eso tiene un impacto en los flujos de remesas hacia esos países. Como discutimos antes, si esos países entran en una peor situación económica, mayor será el número de gente que quiere salir de ellos. Existe la inquietud en los Estados Unidos de que alrededor de 350 o 400,000 personas son deportadas cada año. Esto es preocupante porque las remesas que llegan a México han empezado a disminuir. Y esto no es solo una historia que concierne a los Estados Unidos, también está ocurriendo en Arabia Saudita, donde en los últimos 5 meses alrededor de 400,000 inmigrantes de Yemen, Bangladesh y Egipto fueron deportados. Ahora la complicación es que a la gente que deportan la envían de vuelta con una mancha en su expediente y llegan a países como Bangladesh, Yemen, Egipto o México, donde hay problemas severos de desempleo. Enviar a la gente de vuelta a sus países en esta forma podría conducirlos a ciertas actividades ilegales. Esta política pública no tiene sentido cuando se observa desde una perspectiva global. Dilip Ratta fue un pionero en el análisis, en el estudio del fenómeno de las remesas. Ese dinero que los inmigrantes mandan a sus familias y que en efecto tiene unos impactos importantísimos en tantos países y en tantas personas. Gracias a él, hoy en día entendemos mucho mejor ese fenómeno, sus impactos y sus consecuencias. Muchas gracias, Dilip. Gracias. Si quiere ver de nuevo esta entrevista, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Y al regreso, veremos cómo el sexo y la violencia son usados no solo para vender autos, videojuegos o películas de Hollywood, sino para vender democracia. No se vaya.